Soy Alejandro González Abreu de la extensión de Santiago Mariño, Valencia. Hoy voy a exponer sobre base de datos y sistema de gestión de base de datos. Base de datos, definición y características. Son repositorios estructurados y sistematizados de datos para almacenarlos y recuperarlos rápidamente. Su objetivo es facilitar el uso y el acceso a la información. Es una herramienta para recopilar y organizar información. Se encarga no solo de almacenar datos, sino también de conectarlos entre sí en una unidad lógica. Características. Permite organizar y recopilar miles de datos. Se pueden utilizar en distintos escenarios. Los accesos a las bases de datos por lo general son restringidos, tienen múltiples tareas y son accesibles a distintos tipos de usuarios. Es un sistema que se conforma por datos almacenados en discos u otros medios. Tiene independencia lógica que puede llegar a ser física. Puede contar con métodos de seguridad que sean capaces de proteger los datos almacenados en ellas. Permite concurrencia de acceso de usuarios, permite recuperar datos, mantienen integridad de los datos. Aplicaciones. Puede servir para el comercio, recursos humanos, telecomunicaciones, líneas aéreas y bancos, entre otras cosas. Para el comercio puede servir para almacenar información sobre las ventas, las compras, el inventario y los clientes. En telecomunicaciones para hacer un registro de facturas, llamadas, tarjetas telefónicas, redes de comunicaciones, etc. Recursos humanos para tener la información de los empleados, salarios y bonificación y desempleo. Líneas aéreas para realizar las reservas y el acceso a los diferentes planes de viaje y costos. Bancos, mantener la información de los clientes y las transacciones bancarias. Tipos de base de datos. Según la variabilidad. Hay estáticas y dinámicas. Estáticas son aquellas que solo se pueden emplear para la lectura o consulta de información, la cual no puede ser alterada. Dinámicas son bases de datos que pueden ser consultadas y actualizadas según las necesidades que se presenten. Según el contenido. Bibliográficas de textos completos, directorios y especializadas. Bibliográficas contienen los datos principales de una publicación, contienen información sobre el nombre del autor o autores, fecha de publicación, título editorial, número de edición, área de estudio o temática, etc. De texto complejo almacenan por completo las fuentes primarias de documentos o textos, en especial si son de carácter histórico, científico o documental. Directorios. Se registran números telefónicos, direcciones de correo electrónico, datos de facturación, códigos, entre otros. Especializadas son las que se emplean en diversas áreas que tienen un público determinado y que son construidas a fin de satisfacer una necesidad en específico. Según la administración de datos, jerárquicas. Se almacena un gran volumen de información que está organizada según su nivel de importancia y de datos compartidos. De red, contiene una serie de datos registrados y conectados entre sí. Es ampliamente utilizada por programadores. Transaccionales, para recolectar y recuperar datos de manera rápida. Usualmente son empleadas para realizar análisis de calidad, recolectar datos de producción, realizar transferencias bancarias, etc. Relacionales. Se emplean para representar problemas reales y administrar datos de manera dinámica. Su objetivo es relacionar datos de diversas formas y es capaz de recuperar datos mediante consultas de información. Multidimensionales. Permite desarrollar aplicaciones específicas. Las tablas que conforman esta base de datos pueden ser tablas o métricas. Ventajas y desventajas. Sus ventajas son el rápido acceso a la información, el aumento de la productividad, seguridad en la información, eliminación de duplicaciones, reducción del espacio de almacenamiento y fácil mantenimiento. Son algunas de estas ventajas que puede ofrecer una base de datos. Ahora bien, sus desventajas pueden ser su costo, puede ser muy costoso de implementar y mantener con el tiempo, pueden ser muy complejas. Las bases de datos pueden ser complejas y requieren conocimientos técnicos para ser administrados adecuadamente. Pueden presentar fallos del sistema,
Si se falla o se corrompe, toda la información almacenada en ella puede estar en riesgo o perderse por completamente. Su gestión: para que una base de datos sea realmente útil es necesario destinar recursos a gestionarla correctamente y segmentar la información adecuadamente. Independencia de datos. Independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Independencia física es la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual o los externos. La independencia física se refiere solo a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Es más fácil de conseguir que la independencia lógica. Relación entre los sistemas de información y las bases de datos. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, procedimiento y salida de información. Ahora bien, una base de datos es una entidad en la cual se puede almacenar datos de manera estructurada con la menor redundancia posible. Es una herramienta que funciona como almacén, es decir, guarda grandes cantidades de información de forma organizada para poder encontrarla y utilizarla de manera fácil y ordenada. Los sistemas de información son un todo. Las bases de datos son una herramienta que forma parte de los sistemas de información. Sistemas de gestión de datos. Definición: es el sistema de software responsable de administrar una o más bases de datos. Se utilizan sus siglas en inglés para identificarlo como DBMS. Elementos: gestión los datos. Motor de la base de datos que permite acceder a los datos, bloquearlos y modificarlos. Esquema de la base de datos que define la estructura lógica de la base de datos. Estos tres elementos fundamentales ayudan a proporcionar concurrencia, seguridad, integridad de datos y procedimientos de administración uniformes. Sistema de gestión de datos. Arquitectura. En 1975, el comité ANSI-Spark propuso una arquitectura de tres niveles para los sistemas de gestión de bases de datos, cuyo objetivo principal era el de separar los programas de aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en tres niveles abstractos distintos: nivel externo o de visión. Es el más cercano al usuario. Se describen varios esquemas externos o vista de estos. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. Es un nivel de que se puede utilizar un modelo conceptual, un modelo lógico para especificar los esquemas. Nivel medio o conceptual describe la estructura de toda la base de datos para un grupo determinado de usuarios mediante un esquema conceptual. Este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento. Nivel intermedio o físico describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles como se almacenan físicamente los datos, los archivos que contienen la información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos de registros, la longitud, los campos que los componen, etc. La arquitectura de un SGBD o sistema de gestión de base de datos ha de especificar sus componentes, incluyendo su descripción funcional y sus interfaces. Interfaces externas, medios para la comunicación con el sistema de gestión de base de datos en ambos sentidos, ES, y explotar a todas sus funciones. Intérprete o procesador de lenguaje. La mayoría parte de las operaciones se realizan mediante un lenguaje de base de datos. Existen lenguajes para definición de datos, manipulación de datos, ejemplo, SQL, para especificar aspectos de seguridad y más. Optimizador de consultas: o realizar la optimización de cada pregunta y escoger el plan de actuación más eficiente para ejecutarlo. Motor de la base de datos: realiza operaciones requeridas para sobre la base de datos, normalmente representado a alto nivel. Mecanismo de almacenamiento: traduce las operaciones a un lenguaje de bajo nivel para acceder a los datos. En alguna arquitectura, el mecanismo de almacenamiento está integrado en el motor de la base de datos. Motor de transacciones:
Para conseguir corrección y fiabilidad, la mayoría de las operaciones internas del sistema de gestión de base de datos se realizan encapsuladas dentro de transacciones. Gestión y operación de SGBD. Comprenden muchos otros componentes que tratan de aspectos de gestión y operativos del SGBD, como monitoreo de prestaciones, gestión del almacenamiento y mapas de almacenamiento. Bueno, eso ya sería todo. Muchas gracias por su atención.